Y a los que nos miran por internet también le mandamos un saludo fraternal y unas felices fiestas, felices navidades, y que Dios los bendiga y los guarde. Entonces, el tema de hoy, un carro nuevo. Aquí tenemos en el tema de hoy otro episodio con la muerte de otra persona que tiene su gran parecido con la muerte de los dos sacerdotes, hijos de Aarón, de lo cual yo predicaba la semana pasada. Ustedes saben que Aarón tenía 4 hijos, 2 de ellos Dios los mató en el templo, en el santuario, digamos en el tabernáculo, porque ellos ofrecieron un fuego extraño y Dios los mató. Ya de eso prediqué la semana pasada y todos los textos están colgados y la prédica completa está colgada en internet. Hoy vamos a ir a Primero de Crónicas, así que abra por favor su Biblia en Primero de Crónicas capítulo 13. Vamos a leer este capítulo para luego comentar algunos detalles del mismo. Primero de Crónicas capítulo 13, ¿lo han encontrado todos? Dicen amén. Tiene mucho que enseñarnos estas enseñanzas, ¿verdad? Estas historias que acontecieron miles de años atrás. Dice el verso 1, Primera de Crónicas 13, dice: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos, ¿qué es lo que tenían que traer? El arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que si hiciese así, todo el pueblo reunido, y sí, eso es una buena idea. La cosa parecía bien a todo el pueblo. Verso 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amán para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. ¿En qué la llevaron? Un carro nuevo. Y Uza y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, es decir, lo había matado también, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Entonces aquí tenemos el relato de la muerte de Uza, uno de los hombres que guiaban el carro. David, hermanos, había establecido la ciudad de Jerusalén como la nueva capital de Israel. David quería traer el arca de Dios y el sacerdocio a Jerusalén para centralizar la vida religiosa de toda la nación en la capital, obviamente. Y David organizó una comitiva numerosísima de soldados, de sacerdotes, de personas, músicos para traer el arca a Jerusalén, y para ello construyeron un carro nuevo, como acabamos de leer, en el que iban a transportar el arca. Lo del carro nuevo
mirándolo desde el punto de vista humano, pues parece una buena idea, pero como vamos a ver más adelante, fue un grave error transportar el arca en un carro nuevo. Hay unas imágenes ahí, Lady, que las hemos preparado también para que ustedes las puedan ver, el arca del pacto y un carro transportando el arca. Por ahí deben estar esas imágenes, las pones para que ese es el arca era el mueble más sagrado del pueblo de Israel. Dentro del arca, ¿se acuerdan qué había dentro del arca? El maná, la vara de Aarón, y la vara de Aarón, las tablas de la ley. Y las tablas de la ley. Muy bien, Luis, buen estudiante, Luis. Y encima del arca, en la tapa de arriba, era una caja hueca de oro. En la tapa pues estaban dos querubines con sus alas así frente a frente, y ese era el mueble más sagrado, más santo. Bueno, todos eran santos, pero ese era, digamos, el que representaba la presencia de Dios. Y luego tenemos otra imagen donde se ve, ahí vemos los sacerdotes transportando el arca. Pero en este primer intento de llevar el arca a Jerusalén no lo hicieron así. Lo hicieron poniendo el arca encima de un carro nuevo. Mira a ver si tienes la imagen del carro nuevo, que también debe estar por ahí. Ahí la tenemos. Ahí vemos dos bueyes tirando de un carro, y dentro de ese carro iba el arca del pacto. Y como hemos leído en el pasaje de la Escritura, los bueyes comenzaron a tropezar, y un hombre llamado Uza agarró el arca para que no se cayera al suelo, y ahí Dios lo mató. Dios lo mató instantáneamente, murió por haber tocado el arca, porque el arca no la podían tocar sino los sacerdotes. Y cuando el rey David vio a Uza muerto, le entró miedo, le entró temor, y David se pregunta a sí mismo: ¿y qué estaremos nosotros haciendo mal? ¿Qué estaremos haciendo mal? ¿Cómo vamos a llevar el arca de Dios a Jerusalén? Estamos haciendo algo mal. Y aquí nosotros, esa pregunta se la hizo David. Dice que no llevó el arca a Jerusalén, temió delante de Dios, dice el versículo 12, y se preguntó a sí mismo: ¿y cómo hemos de llevar el arca de Dios a mi casa, a Jerusalén? Y de aquí nosotros podemos aprender muchas cosas, ¿verdad? Podemos aprender o deberíamos de hacernos preguntas a nosotros mismos, ¿verdad? Y decirnos: oye, ¿estaré yo haciendo las cosas bien? ¿Estaré haciendo las cosas como Dios manda? ¿Verdad? David se pregunta: ¿estaremos haciendo las cosas bien? Algo estamos haciendo mal, porque mira, Dios ha matado a este pobre hombre. Así que, hermano y hermana, usted debe de hacer un alto en el camino, en la rutina de la vida, y preguntarse a sí mismo o a sí misma: ¿qué estaré haciendo mal? ¿Qué estaré yo haciendo mal? Estamos llegando al final de año, y siempre solemos decir que al final de año se hace un balance de todo lo que ha sido el año, y hacemos borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Empezamos un año nuevo, ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y ahora, en estos 15 días que faltan para terminar el año, debemos hacer un examen de conciencia, preguntarnos a nosotros mismos si estamos haciendo las cosas bien, como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermano en Cristo, si estamos haciendo las cosas bien, porque puede ser que nos hayamos equivocado en algo, y uno siempre tiene que estar examinando toda su vida. Así que, ¿está haciendo algo por mejorar su vida? Esa sería otra pregunta. ¿Por qué usted no crece en lo espiritual para aquellas personas que están estancadas? ¿Cuándo va a salir del estancamiento? ¿Ya? ¿Hoy? ¿O más adelante? ¿Verdad? Porque hay gente que siempre está aplazando las mejoras que tienen que hacer para más adelante. David desiste de llevar el arca a Jerusalén y la dejan en la casa de un tal Obed-Edom. La casa de Obed-Edom es bendecida por tener el arca que representaba la presencia de Dios. Obviamente Obed-Edom no tocó el arca.
sino que la pusieron allí en un lugar especial en la casa de Obed-Edom, y el arca representa la presencia de Dios, y por eso la casa de Obed-Edom fue bendecida de una manera tremenda. 3 meses más tarde, ya en el verso 14 de ese capítulo que hemos leído, dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Bueno, pues cuando pasaron los 3 meses, David dice: bueno, vamos a traer otra vez el arca, porque no la habían llevado, sino que la dejaron en casa de Obed-Edom. Dice: vamos a traerla esta vez, pero vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ir al capítulo 15 de ese mismo libro, de Primero de Crónicas, y miren lo que dice. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Y en Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 1, dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron a Dios holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Entonces, tenemos la traída a Jerusalén del arca del pacto, y esta segunda vez, las cosas se van a hacer bien, tal como Dios había ordenado en su palabra, y no de cualquier manera. Vamos a ver la gran diferencia, hermano. Esto es una lección tremenda. La gran diferencia que hay entre el primer intento de traer el arca a Jerusalén, que salió frustrado, y el segundo y definitivo intento con el que consiguieron llevar el arca a Jerusalén. Ahora, a diferencia del primer intento, ahora hay un lugar preparado. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1, dice que David hizo casas para sí y también arregló un lugar para el arca de Dios. Aquí tenemos nosotros ya una diferencia con respecto al primer intento. Ahora hay un lugar preparado, un lugar especial para poner el arca cuando sea traída a Jerusalén, cosa que en el primer intento de traer el arca no estaba preparado ese lugar, pero ahora sí está preparado. El arca del pacto de Dios con Israel era el mueble más sagrado, el más hermoso, el más puro, el que representaba la mismísima presencia de Dios. ¿Dónde estaba el lugar preparado en el primer intento? No había un lugar preparado. ¿Dónde iban a colocar el arca cuando la trajeron a Jerusalén? ¿En un trastero por allí? ¿En un patio? ¿En un rincón? ¿O en una casa vieja? No, tenían que haber preparado un lugar, pero no lo tenían preparado. Las cosas se hicieron así un poco de manera prematura. Las cosas de Dios merecen preparativos previos, el máximo de excelencia, ¿verdad? Había que preparar una tienda especial para el arca, y cuando uno va a predicar, o cuando uno va a cantar, o a desempeñar un ministerio en la casa de Dios, uno debe de hacer preparativos previos. El que va a enseñar de maestro de la escuela dominical tiene que prepararse bien, tiene que tener un tiempo de oración, tiene que preparar la clase que vas a enseñar para que lo hagas con excelencia como maestro o maestra de los niños. Tienes que usar el uniforme cuando eres un músico o un ujier. En esta iglesia se usan uniformes para los músicos y para los ujieres. Y hay que hacer las cosas con el máximo de excelencia. Eso es lo que entendemos, o las lecciones que extraemos de esta lección, de esta enseñanza. Si vamos a Primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 2 y versículo 13, vemos otra cosa que podemos aprender de ella. En el versículo 2 de Primero de Crónicas 15 dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y miren lo que dice el verso 13. Vamos a leer todo junto el verso 13, ¿sí? Porque es muy interesante. Dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No le buscamos, no hicimos ese traslado según su ordenanza. Ya vimos
que el arca tenía que ser transportada por 4 sacerdotes con las barras de oro que tenía el arca y a hombros de los sacerdotes. Los sacerdotes también tenían que santificarse, ¿verdad? Y purificarse para poder cargar el arca. Si vamos a 1 de Crónicas capítulo 15, versículos 11 al 15, 1 de Crónicas 15, del 11 en adelante, dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos. No vayan a ir inmundos a transportar el arca. Santifíquense, prepárense bien, hagan un examen de conciencia, manténganse puros para poder transportar el arca. Vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y miren lo que dice el verso 13. Interesante. Dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza, ¿verdad? Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, aquí vemos los grandes cambios que se han hecho en este segundo intento, el segundo y definitivo intento de traer el arca a Jerusalén. Aprender de los errores, hermanos. Por hacerlo mal, por llevarla en un carro, muere cuando los bueyes tropiezan y el arca está a punto de caer. Fíjate que como son las cosas de Dios son sagradas. Cualquier persona inmunda no podía tocar. Probablemente Usa estaba inmundo y encima no era sacerdote para tocar el arca. Entonces tenemos que aprender de los errores del pasado para hacer las cosas como Dios ordena en el presente. David aprendió la lección y David rectificó inmediatamente: fuera lo del carro nuevo y que los sacerdotes transporten el arca en los hombros, como Dios manda. David mejoró, y los errores que cometió en el primer intento ahora no los está cometiendo en el segundo intento de trasladar el arca a Jerusalén. Y yo les puedo decir, hermanos, que yo también como pastor he cometido errores, como pastor, como padre, como creyente, he cometido errores en el pasado, pero cuando yo me doy cuenta de que he cometido determinados errores, yo tengo que corregirme, yo tengo que mejorar mi vida. Nadie, absolutamente nadie está exento de cometer errores. Y Dios sabe eso, que todos estamos propensos a cometer algún error. Dios lo sabe, pero Dios espera ver si nosotros mejoramos, ver si nosotros cambiamos y hacemos las cosas como Dios manda, y dejamos atrás las malas actitudes, los malos comportamientos y todo desorden. Cuando dejamos que Dios trabaje y que Dios trate los desórdenes, las malas actitudes, los errores, Dios va a seguir trabajando con nosotros hasta llevarnos a la perfección, porque la meta que Dios tiene con la iglesia es llevarnos a la perfección. Aleluya. Y esto lo dice la palabra en muchísimos pasajes. De tantos pasajes que lo dice, yo le voy a leer uno solo, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 12. Voy a pedirle a Juan que me lea ese pasaje de la Escritura, Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16, localícelo en su Biblia, y Juan me lee ese pasaje, y así pues me colabora un poquito, porque como digo, hoy estoy fatal de la garganta. Lee Juan, lee capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 12 en adelante, hasta el 16. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, aleluya. O sea que aquí vemos nosotros que la palabra nos invita a que crezcamos, ¿verdad? A que ya no seamos niños fluctuantes, para que tenemos que crecer hasta que todos lleguemos, como dice el verso 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Oye, que nadie es perfecto. Es verdad que no tenemos una perfección total como la de Cristo. La perfección a la que nosotros podemos alcanzar es una perfección relativa, pero tenemos que caminar en dirección a esa perfección. No podemos seguir cometiendo los errores de toda la vida, ¿verdad? Como hizo David cuando se da cuenta que el primer intento de llevar el arca a Jerusalén le salió mal y muere un hombre por haber hecho las cosas mal, por haber llevado el arca de Dios en un carro. Entonces él dice, no, así estamos haciendo las cosas mal, vamos a hacer las cosas como Dios dice. Así que aquí tenemos la palabra de Dios que nos invita a que todos crezcamos y lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no estemos así dando mandazos como los niños. Así que no se deje llevar de cualquier sentimiento que le pase por la cabeza. Tenemos que madurar y alcanzar esa vida irreprensible. No se deje llevar de malos consejeros que le pueden llenar la cabeza de piojos. Miren, ustedes saben que los piojos en los colegios, en los niños, eso es una realidad. Un día llegó mi nieta, la hija de Juan, Raquel, llegó a nuestra casa y tenía piojos en la cabeza. ¿Y de dónde cogió esos piojos? Y ella siempre se lavaba la cabeza. Pues lo cogió de otro niño o de otra niña que tenía piojos en el colegio. Entonces, ¿qué pasa con los piojos? Los piojos se pasan de un niño a otro. Y los malos consejos son igual que los piojos. Te llenan la cabeza de piojos. Por eso no le ponga oído a los malos consejeros que le llenarán la cabeza de piojos. Cuando nosotros tenemos un asunto o cualquier cosa, consultamos con este, con el otro, pero si es un mal consejero, no le ponga oído a los malos consejos porque le llenan la cabeza de piojos, hablando en términos espirituales. Así que si nosotros nos dejamos corregir, al final Dios nos va a bendecir y nos va a llevar a una madurez. Pero si nosotros rechazamos el trato de Dios, entonces no podemos crecer y Dios terminará desechándonos, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes que David vuelva a intentar llevar el arca por segunda vez, otra vez en un carro como lo hizo al principio? ¿Qué hubiera pasado? Pues a lo mejor no muere uno, sino muere hasta David. Pero cuando hubo ahí un parón, porque la muerte de Usa, ¿qué hizo la muerte de Usa? Hizo un acto en el camino. Dios mató a Usa. La alegría, el gozo, la felicidad que llevaban todos por llevar el arca a Jerusalén, de buenas a primeras, ¿qué pasó? Se convirtió en un día de luto, de llanto, de dolor. Dios se fija mucho en los pequeños detalles. ¿Cuáles son esos pequeños detalles como cristianos, como cristianas debes de mejorar? Pues mira, tenemos que mejorar. Hay muchos hermanos en la iglesia que todavía pueden mejorar mucho más. Por ejemplo, llegar al culto 15 o 20 minutos antes del inicio del culto, eso sería una mejora maravillosa para que aquellos que suelen llegar tarde la implementen en su vida.
y adoren a Dios de una manera exquisita. Algunas personas tienen esa mala costumbre de apurar el tiempo y llegar tarde al culto, o de llegar cuando ya el culto ha comenzado o va por la mitad, y naturalmente eso no lo hacemos en la vida secular. Por ejemplo, si usted está trabajando en un trabajo y tiene que comenzar a las 8 menos 5 ya usted está allí para hacer el trabajo. Entonces usted no llega tarde al trabajo, no llega tarde al instituto si es un estudiante, o al colegio si es un niño. ¿Cómo es posible que seas disciplinado cumpliendo con el trabajo o con el instituto o con el deporte y no con Dios? A Dios hay que darle lo excelente. No se le debe servir a Dios de manera negligente, de manera irreverente. Miren lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 48, versículo 10, para aquellas personas que le sirven al Señor indolentemente. Ese es el término que usa el profeta Jeremías. En Jeremías 48, 10, dice: maldito, fíjate lo que dice, maldito el que hiciere indolentemente. Indolentemente quiere decir sin dolor. El que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito el que detuviere de la sangre su espada. En otras palabras, que la obra del Señor nos tiene que costar. Tenemos que pagar un precio. Tenemos que ser responsables. Si no lo somos, pues dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Algunas veces la gente dice: ay, no tengo ganas de ir al culto, pero voy a ir por cumplir. Es decir, vienen pues un poco arrastrando los pies. No, así no, hay que venir con gozo y con alegría, porque así no le estás ofreciendo a Dios una ofrenda grata, de olor fragante. Es algo así como la ofrenda de un cordero enfermo. Ustedes saben que en el Viejo Testamento Dios quería que le ofrecieran animales como sacrificios, y uno de los animales preferidos de Dios era el cordero. Y se advierte solemnemente en la Biblia que a Dios no se le podía ofrecer un cordero que estuviera tuerto o visco de un ojo, o que tuviera los testículos magullados, o un cordero que estuviera enfermo, flacucho, debilitado, o que estuviera cojo o roñoso. Eso no se le podía ofrecer a Dios, porque si le ofrecías eso a Dios, era como una ofensa para Dios. Dios quería el mejor cordero, ¿verdad? Y Dios hoy en día quiere el mejor cristianismo que tú le puedas dar. Entonces tú puedes mejorar tu cristianismo. Yo puedo entender que un día o dos al año llegues tarde al culto por una emergencia o por cualquier imprevisto que surgió, pero si usted llega tarde un domingo sí y otro también, pues usted le está ofreciendo a Dios una ofrenda roñosa, mezquina, como la ofrenda de Caín. La ofrenda que Dios espera de ti y de mí es como la de Abel, olor fragante delante de Dios. Cuando venimos al culto con gozo, con alegría, adoramos a Dios con reverencia, con temor, venimos 20 minutos antes para orar en la presencia del Señor. Pero si usted llega tarde un domingo, sí, y otro también, pues entonces usted le está ofreciendo un sacrificio roñoso y mezquino a Dios. Y otra cosa que se puede mejorar es el teléfono móvil. Si usted tiene el teléfono móvil encendido durante el culto porque usted está esperando una llamada, pues eso le quita la reverencia y el respeto a Dios. Y hay muchas cosas que usted puede mejorar si se lo propone, para ofrecerle a Dios una ofrenda hermosa, una ofrenda como la de Abel, no como la de Caín. Entonces aprenda a obedecer a Dios un cristianismo de excelencia. No sea tardo para aprender, tardo para creer todo el consejo que Dios nos ha dado. Ya voy terminando, pero quiero decir, antes de terminar, leer Lucas capítulo 24, versículo 25 al 26, porque allí el Señor Jesucristo reprende a dos discípulos. Cristo había resucitado, ¿verdad? Y cuando iba camino a Emaús, dos discípulos iban camino a Emaús, el Señor resucitado se puso junto a ellos y caminaba con ellos y hablaban
habló con ellos y ellos le decían, pero tú no te has enterado, eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido aquí en Jerusalén estos días, que a Jesús de Nazaret lo mataron, lo crucificaron, todo el mundo sabe eso. Y estos dos discípulos, digamos, tenían la mente embotada, habían oído de que Jesucristo iba a resucitar en numerosas ocasiones, pero realmente no lo creían. Y miren lo que Jesucristo, leo solamente lo que Jesucristo les dijo, pero la historia está ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, ahí está completa, usted la puede leer en su casa, donde el Señor Jesucristo reprende a estos dos. Dice en el verso 25 del capítulo 24 de Lucas, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La reprimenda que el Señor le echa a estos dos es la incredulidad que tenían. Habían oído en numerosas ocasiones que Jesucristo iba a resucitar, pero no lo creían. Y muchas veces hoy en día pasa lo mismo, la gente oye la palabra una y otra vez, pero les cuesta bastante creerla y aceptarla. Esos dos discípulos y también los otros apóstoles eran tardos para entender. Nosotros no podemos ser igual que ellos. Tenemos que ser avivados, espabilados, entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Así que, hermanos, ya voy a terminar porque estoy fatal de la garganta, pero en estas historias en las que les acabo de contar del carro nuevo y la que conté la semana pasada de los dos hijos de Aarón que murieron en el tabernáculo, pues de estas historias, la muerte de Nadab y Abiú y la muerte de Usa por tocar el arca sin ser sacerdote, y también lo de transportar el arca en un carro nuevo, pues aquí aprendemos varias cosas. Aprendemos de Dios que hay que hacer las cosas tal como Dios dice y ordena, y no como a nosotros nos parezca o se nos ocurra. Así que lo del carro nuevo, pues eso parecía una mejora, parecía una innovación, un adelanto, pero a Dios no le interesan nuestras buenas ideas. A Dios lo que le interesa es que se haga todo como Él ha ordenado en su santa palabra. Amén. Amén. Bueno, pues me quedan cosas que decir, pero estoy un poco afectado de la garganta, así que vamos a terminar por aquí por hoy y vamos a orar al Señor para que este año 2024, que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, sea un año espléndido. Si nos ponemos de pie, le oramos al Señor que Él nos bendiga, que Él nos guarde y que nos ayude a detectar y corregir aquellos desórdenes que puedan haber en nuestra vida, y que el año que viene sea mucho mejor que lo que ha sido porque estamos llamados a ir a crecer hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Gracias te damos, Padre bueno. Ha sido un privilegio estar aquí en esta tarde compartiendo con tus hermanos, Señor. Oramos que los bendigas a todos de una manera extraordinaria, y esta recta final de este año 2023, que ya no nos queda sino 15 días, Señor, que sea una bendición grande, Dios mío, y que podamos tener un tiempo de reflexión, preguntarnos a nosotros mismos, como David se preguntó a sí mismo, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Cómo he de transportar el arca? Y tú le revelaste, Señor, lo que él estaba haciendo mal. Él corrigió por hacer las cosas mal. Murieron 2 sacerdotes, hijos de Aarón, por hacer las cosas mal. Usa se atrevió a tocar el arca cuando no estaba puro y santo, y murió también, Dios mío. Y hoy en día hay muchas personas que mueren espiritualmente por hacer las cosas mal, Señor. Y queremos que sean prudentes y que hagamos todo como dice tu palabra. Y para poderlo hacer como dice tu palabra, tenemos que estudiarla y conocerla bien. Gracias una vez más. En tus manos encomendamos la iglesia
con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros.